La tarea 8, derivada direccional, aquí la tienen. Son 8 ejercicios. Nos pide ya la derivada, la función y el punto correspondiente. Derivada direccional, también nos dan el punto, el vector. Primero es gradiente, segundo enunciado, derivada direccional, nos dan el punto, el vector, nos dan la ecuación, punto también. El otro enunciado, aquí tenemos ya el valor máximo de la derivada direccional y definir el vector unitario. Nos dan la función, el punto correspondiente. Entonces, eso es la tarea 8. ¿Listo? Entonces, habilitamos la tarea 8 y fijamos fecha. Tarea 8. Y fijamos para, en este caso, la otra semana. La semana 3 de mayo. Ya estamos en mayo. De mayo a última hora. Bien. Entonces, 3 de mayo, última hora. A ver, los del grupo P pueden ir fijándose mientras el otro grupo lo habilitamos. Grupo SH. Entonces, el SH SH. No, vale, SH. SH, aquí. Ya. Entonces el SH, a ver, fíjense la misma tarea, tarea 8. Sería eso, ¿listo? Para el grupo SH el mismo, lo vamos a habilitar. Y la fecha mantenemos del anterior, ¿no? Porque son lo mismo. Mayo 3, a última hora. Mayo 2. Un día antes de las 8 de la mañana. Bien. A ver, por favor, el grupo SH, fíjense si está habilitado todo. El grupo P, ¿cómo le ha ido? ¿Está bien? Del grupo P, ¿me pueden decir, por favor? No hay problema con el grupo P, ¿se ve todo? Parece que no hay ni uno, el grupo P. El SH no se ve la entrega, disculpe, Inge. Sí, a veces estoy bien.
7. Ya. Sí, 2 de mayo, 3 de mayo, 10. Ya está. Yo creo que para los dos ya. Bien. Vamos a dejar de compartir y nos vamos. Tampoco se ve la entrega del P. ¿Sí? A ver, veamos. Ah, también, ¿no? Listo. Creo que ya se ve ahora. Bien. Entonces, quedamos así. Todo ok. Continuamos. Ingeniero. Continuamos con la materia. Cerramos. Hola, hola. ¿Se ve o no se ve? No se ve. Bien. El tema siguiente que vamos a ver es plano tangente y recta normal. ¿Listo? O sea, tenemos una superficie. En esa superficie queremos ver un plano tangente a cualquier punto de esa superficie. Y, lógicamente, su normal en ese mismo punto que estamos analizando. Esa normal es tangente a un punto de la superficie y también al mismo plano, ¿no? Podemos definirlo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros decimos lo siguiente. Tengo una superficie que está de color dorado. Esta es mi superficie, ¿ya? Que le llamo S. O bien podemos expresarlo como f de x, y, z, igual a 0. Tomamos un punto cualquiera. Dice que podemos tomar un punto cualquiera. Y puede ser este punto. Ese punto que lo estamos haciendo color naranja, amarillo, que también pertenece a esa superficie. Entonces nos dice S una superficie dada por la función f de x y z igual a 0. Y un punto que acabamos de definirlo con ese color naranjita, que le llamamos P, X0, Y0, Z0. Un punto también que pertenece a ese, ¿no? ¿Cierto? Además de las curvas C, esas curvas C son esas que están segmentadas ahí. Y, lógicamente, le llamamos a esa curva que pertenece a la superficie. Entonces, esta curvita C. C, ¿no? Entonces, todas esas curvas que están segmentadas le llamamos C, que también pertenecen a plano, ¿no? Pasa por el punto también, por ese punto que hemos definido, P0, que hemos definido la función vectorial. Función vectorial, fíjense que está en función de x, y, z. Y que la misma está definida de forma con el parámetro t. Si ustedes ven, ahí tenemos definido la función de forma vectorial.
en X en función de T, Y en función de T y además Z en función de T. Para toda esa superficie, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra superficie Y en función del parámetro T. Bien, fíjense ustedes que a esta expresión es como si tuviésemos, si quieren, una función. A ver, vamos a escribir. Habemos 38 de 80. Entonces, fíjense que podemos decir que este f y esa función está en función de x, y y z. Que es la función o la superficie. Y que este está en función de t, es lo que estamos diciendo. Entonces, yo quiero hallar, si quieren, podemos definir su derivada de función compuesta, ¿no? Entonces, pero no nos olvidemos que este valor es 0. Entonces, yo puedo decir, si quiero hallar la derivada de esa función compuesta respecto a t, ¿no? Eso que es igual a la función que derivamos respecto a x. No nos olvidemos que esa función está en función del parámetro t. Y que esa debe ser derivada de x de t. ¿Ya? Más función de y. x de t y. Derivada respecto a y. Respecto a x. O sigue la variación respecto a y en función de t. Más la otra derivada parcial. Función de z. Exacto. De z de parámetro t, ¿no? O sea, aplicamos el concepto de derivada de función compuesta, ¿no? Pero no nos olvidemos que todo esto es 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos indica este valor? Estos valores que nos indican, que son las variaciones de los correspondientes en X y en Y. Y lógicamente Z. O sea, si hay una variación, lógicamente que podemos decir desde el punto inferior hasta el punto superior, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo hacemos para Y. Fíjense que aquí ya sería f de la derivada parcial respecto a x, ¿no? Entonces, tendríamos aquí la función, vamos a hacer con otro color. F de y. Y aquí tendríamos y menos y sub 0. El otro término quedaría la derivada parcial de la función z. Y esta es la variación en z, que es z menos z sub 0. Igual 0. Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos ya una expresión, ¿no? Y esa es la expresión del plano tangente, por si acaso. Eso. O sea, que eso es equivalente a decir la gradiente
a la gradiente de la función f por el vector. Pero el vector de la tangente que está en el plano. O sea, tenemos la gradiente que es normal multiplicada por el vector que está incluido en el plano. Entonces, eso es la ecuación del plano tangente. Si quieren, en forma vectorial. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces ya tenemos definido nuestro plano tangente. Bien, veamos qué nos indica acá. Ingeniero, disculpe, Diga, en la derivada de la función respecto a t, ¿usted le puso negativo o es un error? no hay negativo. Mm, En ningún lado hay negativo. No veo negativo. Es que en la parte de abajo se ve como menos la derivada de la función respecto a t. Va a disculpar. No veo. No veo ninguno. Yo no sé, usted quizás vea, pero no veo. Todo es producto y suma. No veo ninguno. Hay una diferencia aquí menos, ¿no? El único signo menos que veo. Aquí, en Y, negativo, y aquí, ¿no? Ahí son los signos negativos, después no veo en otro lugar. Ya, gracias, ingeniero. Va a disculpar. Ya, entonces ahí tenemos la ecuación del... Pero veamos qué es lo que nos dice acá, ¿no? La teoría. Pero nosotros debemos llegar a eso. Bien, entonces aquí decimos, si f es diferenciable en x, en y, z, entonces podemos aplicar la regla de la cadena, lo que decíamos aquí. Y llegamos a definir que es el producto. Fíjense ustedes, en este caso, de las derivadas parciales por el vector correspondiente de la tangente. Eso es lo que hacemos aquí. Y resulta que eso es igual a 0. Es 0 porque la función está igualada a 0. Entonces aquí decimos que eso resulta ser la gradiente por el vector tangente, lo que decíamos. ¿Ya? Y ustedes ven, tendríamos la expresión definida así. Bien, borremos y continuamos. El resultado significa que el gradiente de P es ortogonal, o sea, lo que vimos el vector perpendicular con la que estaba en el plano, nos definía de forma ortogonal, por lo tanto, 90 grados, ¿no? En toda curva de esa superficie, ¿no? Todas las rectas tangentes en ese se encuentran en un plano. No hay una que no esté en un plano que es normal a la gradiente y que contiene ese punto que podemos analizar. En un punto cualquiera, el punto P0, Y0, Z sub 0, podemos asignarlo en cualquier punto de la superficie, ¿no? Bueno, aquí viene la definición del plano tangente y recta normal. Dice, si la función f, que es la superficie, es derivable en un punto cualquiera de dicha superficie, por la función x, y, z, entonces la gradiente va a ser distinta de 0. ¿Sí? Entonces, para ello consideramos dos puntos. Al plano que pasa P y es normal a la gradiente se llama plano tangente de ese en ese punto, ¿no? O sea, el plano tangente es la superficie en el punto que nos da. 2. Decimos a la recta que pasa P por P y tiene dirección de la gradiente, se llama recta normal. O sea, si quieren, paralela a la gradiente, ¿no? Entonces, eso lo llamamos recta normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que mencionamos? Ustedes ven esta, si es paralela, cualquier recta paralela es la llamada normal. Esta, fíjense, aquí tengo una recta paralela. Acá puedo mencionar otra recta paralela. Así que
Todas esas son normales en el plano o acá también. Entonces, fíjense, son paralelas a F, lógicamente que representan a la normal, ¿ya? Pero por lo general siempre el punto que analizamos es este de acá, que nos va, ¿no? Entonces, ese es el punto que siempre tomamos en cuenta, por eso es que aparece F, que resulta ser la normal, ¿ya? Tomamos ese punto siempre. Bien. Eso es lo que habíamos dicho. Y llegamos a ese concepto, ¿no? Continuamos. Acá seguimos con el concepto del plano tangente y recta normal. Para hallar la ecuación del plano tangente a esa superficie, en ese punto x0 y y0, podemos decir que x y z es un punto arbitrario. Fíjense ustedes en el plano tangente. ¿Sí? Yo puedo tomar, si bien está aquí el punto 0, puedo tomar un punto cualquiera que pertenezca al plano tangente. Entonces yo puedo tomar un punto, si quieren ahí, ¿cierto? Entonces de este punto a este punto me está definiendo un valor. Yo defino un vector aquí. ¿Ya? Hay un vector ahí. Como este es x0 y un punto cualquiera, x, y, z, entonces x menos y0, tenemos la coordenada en x, y menos y sub 0, la coordenada en y en z, z menos z sub 0, ¿no? Que nos daría el vector correspondiente que estamos definiendo aquí, y que lógicamente está en ese plano tangente, ¿no? Entonces hacemos el producto de la gradiente por ese vector y nos va a dar la ecuación del plano tangente, ¿no? A eso es lo que queremos ver. A ver, entonces fíjense que aquí nosotros nos definimos ese vector que decíamos desde x0 hasta x, un punto que habíamos asumido, y definíamos ese vector, ¿no? Ese vector desde el punto 0 a un punto cualquiera del plano tangente, que estaría expresado de esa forma. Como es vector, por eso decimos I, J, K. Se encuentra en el plano tangente, como la gradiente es una norma plano tangente, en ese punto x0, por lo cual es ortogonal. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjense ustedes que aquí forma 90 grados. Ese valor con la recta forma 90 grados. Por eso es que decimos que es ortogonal. Bien, entonces tenemos nosotros que la gradiente por dicho vector debe ser igual a 0. ¿Ya? Debe ser igual a 0. Por lo que se puede expresar el siguiente teorema, que es la expresión de la ecuación del plano tangente. Por lo cual decimos, si f es diferenciable en el punto x0 y y0, z0, entonces una ecuación del plano tangente a la superficie viene expresada la función en el punto. Y es lo que sacábamos nosotros, ¿no?, anteriormente para definir esta expresión. Entonces, si ustedes ven aquí la derivada parcial de la función respecto a x por el vector posición entre x y x. Aquí tenemos la derivada parcial de la función respecto a y por el desplazamiento que da el vector en el plano tangente y menos y sub 0. Y la derivada parcial respecto a z, siempre en la componente en z. Por eso decimos z menos z0. Eso nos da la ecuación del plano tangente, ¿no? ¿Ya?
en ese punto que nos da. En este caso, x0, y0, z0. Bien, acabamos de expresar la ecuación del plano tangente. Continuamos. La ecuación de la recta normal, fíjense ustedes, dice la normal, ¿no? Entonces, si es la normal, resulta ser la gradiente, ¿no? Entonces, tomamos los valores de la gradiente. Los valores de la gradiente son la derivada parcial en x, en y, en z, que son los llamados directores de cualquier recta. Entonces, si nosotros analizamos la derivada parcial x0 menos y0 sobre la derivada parcial de la superficie respecto a x, dice que eso debe ser igual al parámetro y menos y sub 0 sobre la derivada parcial respecto a y, ¿no? Lo mismo hacemos para z. Tenemos z menos z sub 0 sobre la derivada parcial respecto a z. En ese caso, dice que deben ser iguales. Si eso es así, entonces estamos hablando de la ecuación simétrica, ¿ya? Todo esto resulta ser la ecuación simétrica de la recta normal. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. También podemos verla de forma paramétrica, la recta normal. Y si ustedes ven aquí esto, el parámetro t en ambos casos es la misma. Si despejamos t de acá, fíjense que va a ser la misma ecuación. En cada una despejamos t como el mismo parámetro, por eso se ha igualado acá. Y de ahí sale la expresión simétrica y de acá la paramétrica. Entonces tenemos nuestras dos expresiones que podemos utilizar. ¿Ya? Una recta, no se olviden, queda definida por ¿cuántos puntos? Por 2. Mínimo 2. Pero sabemos que la recta tiene infinidad de puntos. Fíjense que con la ecuación paramétrica nosotros podemos definir cualquier punto, ¿no? Porque dice que podemos definir el punto X en el punto 0 que nos da la derivada parcial respecto a X en ese punto X0, Y0, Z0. Y T un parámetro cualquiera que pertenece a los números reales. Los números reales no se olviden que son desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, podemos asumir cualquier valor y va a estar definido siempre esta expresión, ¿ya? Lo mismo hacemos para Y y para Z. Si ustedes ven, esa es la ecuación de la recta normal. Entonces, asumimos estos valores de la gradiente de la superficie que nos dan, que resultan ser los números directores de esa recta normal, ¿ya? Toda recta está definida por un punto y un número director, su número director correspondiente a cada una de sus coordenadas. Eso lo vimos en geometría analítica plana, ¿no? Bien, entonces si ustedes ven, hasta acá tenemos el concepto donde nos dice que debemos hallar un plano tangente, donde nos dan, si ustedes ven, la superficie y un punto, ¿no? Y nosotros debemos hallar este plano que está en color medio celeste y la recta normal a ese plano que está de color celeste, ¿no? Pueden ser no solamente ese, podemos asumir otro punto acá para llegar que pertenezca a ese plano. Bien, hagamos un ejercicio aplicando estos conceptos. Así lo vamos a tener un poco más claro los conceptos de plano tangente y plano normal. Un ejemplo nos dice hallar una ecuación del plano tangente al hiperboloide, ¿no? No se olviden que el hiperboloide es una superficie, ¿no? La superficie Z
al cuadrado, 2x cuadrado, menos 2y cuadrado. En este punto, ¿no? 1 menos 1 y 4. O sea, x positivo 1, y menos 1 y z 4. Y nos dan la superficie correspondiente, ¿no? La solución. Lo primero que debemos hacer es expresar la ecuación de la superficie, ¿no? O sea, si expresamos la ecuación de la superficie, ¿qué hacemos? Toda la ecuación la igualamos a 0. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Toda esta ecuación la igualamos a 0. Y esa es la ecuación de la superficie. ¿Qué hacemos después? Empezamos con su simbología, si quieren, ¿no? De la superficie, f de x y z, ¿no? No se olviden de eso. Después, ¿qué hacemos? Dice que debemos hallar las derivadas parciales de dicha superficie. Respecto a x, respecto a y, respecto a z. Entonces hallamos respecto a x aquí. Respecto a y acá. Y respecto a z aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo hallo la derivada respecto a x y fíjense que nos sale menos 4x. Pero yo quiero el valor. Entonces reemplazo en el punto 1, menos 1, 4. El valor que tengo es x, ¿no? Si reemplazo x igual a 1, tengo menos 4. Lo mismo hacemos la derivada parcial respecto a y, menos 4y. Y y es menos 1. Entonces, aquí es menos 4, y es menos 1, menos por menos más, sale 4. Para z lo mismo. Fíjense que z en este caso es 4. 4 por 2, 8, ¿no? Y nos sale el valor 8. Entonces ya lo tenemos definido, la derivada parcial en el punto que nos da. El punto que nos dan es 1 menos 1, 4. ¿De ahí qué hago? Ustedes dirán, ¿qué es esto? Esa es la ecuación del plano, ¿no? ¿Cuál era la ecuación del plano? ¿Se acuerdan? A ver, recordemos. Era, hagámoslo con rojo. Aquí lo vamos a hacer. Más espacio. F de x, ¿cierto? O la derivada de la superficie respecto a x. El vector, ¿no? X menos x0. ¿Cierto? No puedo hacerlo más nítido porque, no sé, el mouse no me ayuda. Más, tenemos la derivada parcial de la función o de la superficie respecto a y por la derivada de y menos y sub 0, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Más la derivada de la otra componente, que es z. Z menos z menos z0. No se olviden que x0, y0, z0 es el dato que nos da. Eso debe ser igual a 0. Y esta era la ecuación del plano tangente, decíamos nosotros. Ya, que esta misma de acá. Solo que acá lo han representado ya directamente. F de x, fíjense que es menos 4, que lo tiene. Y x menos x1 es x menos x0. x0 es el valor de 1 que teníamos acá. Y es 0 menos 1.
Entonces menos por menos se vuelve positivo. Está aquí. Y f de x0, que la derivada parcial respecto a z, nos sale 8. Que lo tenemos acá y lo estamos empezando. Entonces aquí faltó colocar esta expresión aquí antes de resolver, ¿no? Bien, hemos reemplazado la ecuación del plano tangente con sus valores correspondientes que hemos encontrado y resolver. Debemos reducir todos los términos que se puedan hacer hasta mantener y lógicamente que la ecuación encontrada sería. No podemos reducir más y esa sería nuestra ecuación del plano tangente, ¿no? Pregunta. Ingeniero, en la resolución de los ejercicios que estén en práctico, directamente lo podemos poner f o función de x, y, z igual a la función de la recta tangente. Así, Esta expresión, no, el función de esta x, de y, acá, z, no, el de más esta de arriba, aquí, para ya este, notar igualándole a 0, directamente colocar función de x, y, z igual a toda la función que nos dé. ya, es que aquí lo hace por paso, ¿no? Fíjense, aquí hay ¿Sí? uno, Ajá, aquí hay podemos uno, hacerlo directamente. aquí hay uno. Sí pueden hacerlo, pero a veces se equivocan, ¿no? Ese es el problema, que se equivocan y no saben qué hacer. Sí, Pero sin porque es embargo aquí, la misma función esto, más, esto, esto es lo mismo de esto, por cierto, sí, ¿no? es lo mismo. Solo que aquí hay una anotación, f de x, ¿cierto? Entonces, y acá usted puede decir que estoy derivando la función respecto a aquí, eso es lo que hacemos. A veces quieren hacerlo así, se acaban de confundir y tienen peores errores. Pero algunos lo manejan bien, pero hay otros no. Un paso más, un paso menos que hagan no hay problema. ¿Ya? Listo, ingeniero. Bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Entonces usted si hace como este, nada le cuesta hacer este pasito más y lo resuelve, va a ser más claro. ¿Ya? Bien, entonces si ustedes ven, aquí tenemos nuestra expresión. Si yo quiero graficarlo, nos vamos a MATLAB o GeoGebra y le va a representar el gráfico así. Fíjense que el plano tangente a esta superficie está definido aquí. Aquí, ¿qué dice? Hiperboloide. Para que sea hipérbola, aquí tiene que haber otra expresión. Así más o menos, ¿no? ¿Cierto? Entonces está el hiperboloide. Pero el punto que nos dan está arriba, ¿no? Entonces puede ser que no lo toman en cuenta el punto. El siguiente paso, definimos nuestra superficie igualando a 0. Representamos esa superficie y de ahí comenzamos a hallar la derivada parcial de la función tanto respecto a x, y, y z. Eso es lo que hacemos aquí. Como lo hemos hallado las derivadas parciales de forma genérica acá, entonces nosotros queremos hallar el valor de esas derivadas parciales, ¿no? O sea, si ustedes ven, aquí son las direcciones, si quieren en x, en y, en z. Entonces, aquí tenemos la tangente que respecto a x igual a menos 4, la tangente respecto a y, 4 positivo, respecto a z, 8. Que esos valores son llamados números directores que corresponden a el plano y a la recta, ¿no? Entonces esos valores, fíjense que los asignamos ahí y nos da, hacemos la operación, representamos los puntos correspondientes que nos dan, que es 1 positivo, menos 1 y 4, ¿no? Reemplazamos y hacemos la operación y estamos definiendo nuestro plano tangente, ¿no? Entonces, fíjense que ahí acabamos de definir nuestro plano tangente. Y decíamos alguna pregunta que tenga, donde el compañero dijo
que lo podemos expresar solamente en esto. Sí, se puede, pero es mucho mejor con este otro, ¿no? Porque nos representa la superficie y esa función, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí, fíjense, en este ejercicio no nos pide recta normal, pero podemos hallarla. ¿Sí? Podemos hallarla. ¿Por qué no? ¿Cuál sería su recta? Nos vamos al concepto que hemos aprendido de recta normal, que es esa. Tenemos de forma simétrica, tenemos de forma paramétrica. A ver, si quieren la vemos las dos, si quieren vemos una. Entonces, ¿qué nos dice la recta simétrica? ¿Qué nos dice la recta paramétrica? Fíjense que estamos diciendo que esta es la proporción del plano tangente, la de abajo. Yo puedo trabajar con esos valores. Fíjense que supuestamente deberíamos hacer con la penúltima, ¿no? Pero ahí vemos que podíamos simplificar y lo hemos reducido. Si se puede, se lo hace. Si no, lo dejamos ahí. Entonces, yo voy a hacer la ecuación simétrica. La ecuación simétrica nos dice x menos x0, ¿cierto? Sobre la derivada de la función o de la superficie respecto a x, y menos y sub 0. Esa es la ecuación simétrica. Sobre la derivada parcial respecto a y. Me igual a z menos z0 el mouse se dispara tras sucio que se F Z, ¿no? Pero es la diferencia, ¿ya? No se olviden eso, Z. Ya lo chipamos más. Z menos Z sub 0. Entonces aquí, ¿qué hago yo? X0, ¿cuánto vale? Me digan, ¿cuánto vale X0? 1. 1. Bien. Sobre la derivada parcial de la función de la superficie, ¿no? Respecto a X. ¿Cuánto es? Menos 4x. Menos 4x. Pero acá lo hemos simplificado, ¿no? ¿Cuánto es? X. X. ¿Seguro? ¿Sí? 1. Entonces aquí. Igual. Y. Y ustedes me dicen, Y0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es Y0? 1. 1. Sería menos 1. 1, 1. Negativo. Aquí está, ¿no? Negativo, Sería ¿no? más 1. Más 1. Más 1. Por el símbolo de la expresión, ¿no? ¿Cierto? Menos por menos, más. Sí, sí, sí. Cuidado con ese signo. 1. Abajo, denominador, ¿cuánto es? La derivada parcial Y. 1 ¿Cuánto? igual. 1. Aquí tenemos 4, pero acá estamos considerando ¿cuánto? Bueno, esto de aquí está bien y pregunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal?
A ver qué dicen. Jóvenes, vamos. Está bien porque Está lo bien. dividió entre 4. Ya. ¿Y los signos también? También. Hemos cambiado de valor. Fíjense, los negativos se volvieron positivos y los positivos lo volvimos negativos. ¿Por qué hicimos eso? ¿Alguien sabe? Una porque hizo una adición de una multiplicación por menos un cuarto. Ya, pero ¿por qué colocamos, por qué no lo mantenimos con el sí mismo signo anterior? ¿Para que X ¿Alguien sea, sabe? Hola. para que X sea positivo? Exacto, para que el primer término lo volvamos positivo, ¿no? O sea, se ve mejor. Cuestión de cada uno, ¿no? Podría haber sido negativo y los otros positivos. Es indiferente. Bien, entonces aquí, por eso es que consideramos ya X positivo. Y en este otro caso, ¿este valor cuánto es? Para trabajar acá arriba en la ecuación simétrica. Menos 1. Menos Menos 1. 1. Muy bien. No tienen que dudar. Acá seguimos. Z menos Z0. Z0, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Va positivo acá, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. No tienen que dudar. Y abajo, Menos 2. Menos 2. menos 2. No, medio con miedo ahora, ¿no? Tienen que estar seguros, porque esas son cosas que ya ustedes han visto. Fíjense, esto podría quedar así, ¿no? X menos 1, ¿cierto? Este signo menos lo podemos subir arriba o no. Sí. Entonces podríamos decir Y más 1. Eso igual, este signo menos, podemos subirlo arriba también. Sería 4 menos Z sobre, ¿cierto? Entonces, esta podría ser nuestra ecuación de la recta normal simétrica, ¿no? ¿Cierto? Sí, ¿Qué pero dicen? Bien, bien, diga, diga. falta añadir lo que es el signo menos, lo que afectaría al signo más, cambiaría su valor a menos. Menos Y menos 1 Aquí, quedaría. aquí, No. Y, Menos en el Y otro. menos 1. Sí, puede ser también. O si no, lo puede dejar así también. Pero lo correcto es que volvemos el paréntesis. Bien, Sí, exacto, para eliminar el paréntesis. muy bien. Eso es lo correcto. Debemos eliminar, no debe haber ningún paréntesis. Entonces, vemos eso y tendríamos X menos 1, Y negativo 1, menos 1, y esto igual 4, menos Z, igual 2. ¿Sí? Quedaría así, ¿no? Y si queremos eliminar el 2, ¿qué sucede?
Quedaría 2 menos z. No, este 2 pues, tiene que multiplicarse toda la ecuación. No, el 4 con el 2 se simplifica. Y 2 z. por menos z, 2 menos z medio. 4. Dos términos, dos fracciones quieren hacer. Pero yo quiero eliminar el denominador. ¿Qué haría usted? ¿O no se puede hacer? Bueno, se lo dejo a eso que lo analicen ustedes. Pueden dejarlo así, o de su defecto pueden eliminar ese. ¿Listo? Ingeniero, Bien, entonces este es simétrico. Diga. usamos la Sí. ecuación resultante del plano tangente para sacar la recta normal. Así es, eso es lo que nos dice, ¿no? Ya, muchas gracias. O sea, hallamos las derivadas parciales del plano tangente que nos corresponden los números directores de la recta normal. ¿Ya? O sea que las derivadas parciales de la superficie en X, la derivada parcial de la superficie respecto a Y y respecto a Z. Son esos valores que nos interesan. Eso es lo que está definido. ¿Ya? Pero esa es la ecuación simétrica y la paramétrica. A ver, la paramétrica vamos a hacer con otro color. Sería X. Vaya, hombre. Este mouse está medio. X0, ¿cuánto es? 1 1, muy bien. Más el número director de que corresponde a la derivada parcial respecto a X de la superficie. ¿Cuál es? 1 1, muy bien. 1 multiplicado por T, que es la paramétrica. Y, vamos a Y. El otro punto es menos 1. Entonces, menos 1 colocamos ahí, más, menos 1 ¿cuál es la derivada parcial respecto a Y? Menos 1. menos 1 Muy bien. Menos 1. Eso multiplicado por T, ¿sí? La ecuación paramétrica. Bien. Entonces, más por menos, todo negativo. Z. Aquí es 4, ¿no? Punto X, Z0 es 4. Más menos 2 menos 2. Muy bien. Siempre debemos llevarlo con su signo. ¿Listo? Por T. Y dice que esto va a estar definido siempre para cualquier valor de T que pertenezca a los reales, a los números reales, va a estar definido. ¿Ya? Eso nos dice la ecuación paramétrica. O sea, este L. ¿Ya? L, que es X, Y, Z. Y nos dice tal que... Esta es la ecuación L. Y es la recta paramétrica. Entonces, nuestra recta paramétrica, esta es simétrica. ¿Ya? Y la otra es paramétrica. Eso no nos olviden. Fíjense que con la ecuación paramétrica yo puedo definir otro punto de la recta también, ¿no? Estos puntos se mantienen, X0 y Y0, pero si a T yo doy un valor de 0, nos definen este mismo punto. 1 menos 1, 4. ¿Cierto? Si yo pongo T igual a 0, si T es igual a 1, me va a aumentar este valor. O sea, fíjense, si T es 1, 1 más 1, 2. Si T es 1, aquí tendríamos 1 menos 1, menos 2, ¿no? Aumenta. Si aquí es T1, entonces tenía 4 menos 2 es 2.
Ya tenemos otro punto más, ¿no? Haciendo t igual a 1. T podemos decir que valga 10 y seguimos colocando y hallando otro punto de esa recta normal. Esa es la forma de definir otro punto de la recta normal, compañero. ¿Alguna pregunta? O sea que con la ecuación paramétrica nosotros podemos definir otro punto más que pertenezca a la recta. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar esto y continuamos. Entonces, si ustedes ven, nuestro programita está ahí y la normal, lógicamente, que es perpendicular a este plano. Otro ejercicio, aquí nos dice, a ver, hallar un conjunto de ecuaciones simétricas. Conjunto de ecuaciones simétricas. Para la recta a la superficie dada por X por Y por Z igual a 12. En el punto 2 menos 2, 3. Ya, ese es el enunciado. Fíjense ustedes acá que hacemos directamente la superficie, ¿no? Ya trabaja directamente con la superficie. O sea, esto igual a 0. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Definimos su gradiente, ¿no? Que es lo que está hallando. Derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z. Entonces, si derivo respecto a X, me queda YZ, evidentemente, y aquí lo tenemos. Si derivamos respecto a Y, queda XZ, y aquí lo tenemos. Y si derivamos respecto a Z, nos queda XY. Si ustedes ven, estamos hallando la gradiente, ¿no? Pero yo quiero definirla en ese punto, ¿no? Quiero hallar la gradiente en ese punto. La hallo. Fíjense que la gradiente resulta ser, reemplazando los valores, menos 2, menos 3. No nos olvidemos que primero es YZ, entonces Y es menos 2 y Z menos 3. Por eso que hacemos menos 2 menos 3, positivo 6. Igual lo mismo hacemos en el segundo término, 2 menos 3, menos 6. Para el último tenemos positivo, el otro negativo es 2, 2 por 2, 4. Entonces tenemos nuestra gradiente. Fíjense que los factores correspondientes a su componente vectorial estamos considerando los números directores de la recta normal. ¿Ya? O sea, la dirección de la recta, sí. Entonces la recta normal es 2 menos 2 menos 3 en el punto. Y los números que son sacados de la gradiente, 6 menos 6 menos 4. Entonces, si ustedes ven, la ecuación simétrica queda así. Pregunta. La reemplazamos en la ecuación. Si yo quiero hallar la paramétrica, también la pueden hallar. ¿Cuál sería? Podemos hallar la paramétrica. Ah, hola, hola. Podemos hallar la paramétrica, disculpe, para Es practicar. que la pregunta es que aquí, fíjense, nos pide simétrica, ¿no? Puede ser que se haya hallado simétrica. Paramétrica, ¿cómo sería? No se olviden que este es como si fuese igual a T, todo. Y de ahí hallan la paramétrica. Todas las ecuaciones la igualan a T, despejan la variable y ese es el resultado de la paramétrica, ¿no? O sea que X es igual a ¿qué? Este 2 positivo más 6, ¿no? T, ¿cierto? Y igual
negativo 2, más, o mejor dicho menos, porque está aquí, 6t, ¿no? Y z, ¿cuánto sería? Negativo 3, menos 4t, ¿no? Y que decimos que para cualquier valor de t que asignemos, T pertenece a todo lo real. exacto. Cualquier valor que asignemos a t que pertenezca a los números reales siempre va a estar definido. ¿Ya? Esa es la paramétrica, ¿no? Pregunta. Pero no nos olvidemos de esta ecuación, ¿no? La expresión es así. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta? Bien. Su gráfica, en cualquier graficador que vean, sabría eso. Va a salir eso. GeoGebra. El otro es, ¿cómo es? Maple. MATLAB. Le van a salir aproximadamente ese gráfico. Bien. Entonces aquí tenemos otra tarea. Tarea 9. Bueno, porque ya tienen una. No sé si la damos ahora o la damos después. Para el jueves, Inge, por favor. Y la que avancemos el jueves, para el jueves también. El otro jueves. Para el sábado sería, para el sábado. Eso sí, ya. Lo que pasa es que ahorita tenemos otras tareitas de otra materia, por favor, Inge. No se olviden que son estudiantes, ¿no? El estudiante es estudiar. Tiempo que tienen es para estudiar, ¿ya? Y si no le exigimos, ustedes la van a ver. ¿Ya? Y el objetivo es eso, que estudien. A ver, he visto que algunos paran ofreciendo las tareas. A ver, una reflexión que le hago a usted. Si bien le facilita las tareas ese compañero, ustedes no aprenden nada. Y el objetivo es que aprendan, ¿no? Ustedes están empezando a estudiar. Entonces, de nada sirve que ustedes lo compren, ustedes lo compran, y yo sé que la van a guardar y lo van a mirar. Va a estar hecho ahí guardadito. Y yo le voy a preguntar en el examen la misma pregunta y no lo van a poder resolver. Seguro. Porque hasta ahorita pasa lo mismo. Entonces yo les recomiendo a ustedes, estudien ustedes solos. Háganlo. Porque ahí ustedes van a preguntar a un compañero, van a preguntar a otro, pero ya han intentado hacerlo. Si no intentan, no van a aprender. Eso por un lado. El compañero que lo ofrece le interesa lo económico, no le interesa que ustedes aprendan. ¿Ya? Y ustedes quieren aprender. Entonces, una reflexión que le doy, ustedes se perjudican al comprar ese trabajo. Porque después lo cambian nombre y listo. O le tiran la copiada de forma mecánica sin ver dónde lo que va a tener Google. Entonces el compañero que ofrece, lógicamente que le conviene porque económicamente se va a beneficiar, pero ustedes se van a perjudicar, entonces ustedes háganlo. Porque yo en los exámenes recién veo los resultados y veo que tienen la tarea y resulta que están mal, ¿no?
Entonces, por favor, ese compañero que está ofreciendo lo que le interesa es lo económico, no es que aprendan ustedes. ¿Ya? Porque yo veo en su WhatsApp que paran ofreciendo uno o dos compañeros. ¿Ya? Entonces, ustedes están siendo afectados. Eso tienen que reflexionar ustedes. Ustedes están empezando y tienen que estudiar. Y no solamente en la materia de ahora, las otras también. Después van a salir ustedes sin saber nada si siguen así, comprando tareas, o que se las hagan sus tareas. ¿Ya? Entonces no es conveniente, porque cuando uno intenta hacerlo, ahí tropieza en sus dificultades que uno tiene. Aquí debo mejorar, dice. Y uno va corrigiendo eso. Pero si lo compran, no va a tener ninguna dificultad, ¿no? Entonces, eso por favor, tengan cuidado porque ustedes lo que quieren es aprender. Y ese es el objetivo. No van a terminar así copiando los ejercicios y van a tener títulos de copiadores, de lo que quieren. Entonces esa reflexión le doy a ustedes, háganlo ustedes. Yo sé que cuesta, a mí me costó, pero cuando uno lo aprende, no se olvida nunca. Pero si lo copia, lo está copiando y no sabe dónde está tropezando. ¿Ya? Bien, aclarado eso, esta tarea, bueno, sí la podemos dar el jueves para la otra semana, igual, junto con la otra, si es que nos da tiempo. Si no, ya vemos. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar al otro tema. Vamos a entrar al otro tema de la materia. Entonces, aquí sería la tarea 9 por definir fecha. Y además debemos mostrarla. La otra clase la vamos a mostrar y la vamos a definir. ¿Listo? Se corta, nos volvemos a conectar. El tema siguiente, optimización. Bien, ¿qué es optimización, joven? Se escucha, se ve, ¿no? ¿Cierto? No se ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es optimización? No sé, ingeniero. A ver, ¿alguien me puede decir? Se Ahora sí. entrecorta, no sé si es, Ya se ve, ingeniero. no sé si es mi línea mía o la de ustedes, pero se entrecorta. Hola, ¿qué es optimización? Pregunto. Optimizar. Optimización, ¿qué es? A ver, pregunto esto, ¿no? ¿Qué es optimización? Es, o sea, buscar la manera de hallar el valor de cualquier variable. Esto es lo óptimo, decimos, ¿no? A ver, Es buscar por un método decir, para hallar el valor de una de las variables, ingeniero. ya estamos cerca, es un método, estoy de acuerdo, para determinar alguna situación, ¿no? Que se requiere. A ver, por decir, fíjense ustedes, yo quiero hacer un tanque
de almacenamiento. O sea, un tanquecito de combustible, ¿sí? ¿Ya? Y lógicamente ese tanque tiene una capacidad en el cual transporta un vehículo cualquiera, un sistema, ¿cierto? Entonces, ese sistema va a transportar combustible, digamos. Y tiene una capacidad máxima. ¿Cuántos litros son? ¿Cuántos metros cúbicos? 10, 20, 30 metros cúbicos. Supongamos que sea 30 metros cúbicos, ¿no? O sea, esa es la capacidad máxima que puede transportar ese camión con ese motor. Más de eso ya no va a poder transportar, ¿no? Ese tanque, y ese tanque es realizado por un material especial, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo tengo un volumen máximo de 30 metros cúbicos, no más. Y ¿Qué pasó? Se nos fue. Le fue su Tenía internet problemas con seguro. el internet. ¿No? hola, compañero. Hola, hola. ¿Qué pasó? No supe qué pasó. ¿Se escucha? Hola, hola. Escucha, ingeniero. Sí, se escucha. Hola. ¿Se escucha? Sí, ¿Seguro? Hola, hola. ¿Están todos? A ver cuánto vemos. No estamos, habemos dos nomás. De 36 y 2, 36, ¿no? ¿Qué pasó? Bien, vamos a continuar. No sé qué algo pasó. Bien, estamos en la cuestión de optimización, ¿cierto? Hablamos del tanque, de almacenamiento de un vehículo que transportaba 30 metros cúbicos, ¿no? Hasta ahí todo ok. Entonces la capacidad máxima de ese tanque de almacenamiento y que dicho vehículo podía transportar, ¿no? Más de eso ya no daba su motorcito para desplazar. Entonces yo para construir ese tanque necesito de material, ¿cierto? Entonces ese material, lógicamente, que ustedes ven, ese decíamos nuestro tanquecito de almacenamiento, podemos decir que sea un cilindro cualquiera y teníamos así, ¿no? Nosotros para desarrollar eso necesitamos material y ese material es el mínimo necesario para hacer eso. O sea, nosotros qué debemos hacer, hallar la circunferencia, si es que es circular o si es elíptico también, debemos definir el perímetro y multiplicar por la altura. Entonces, en este caso, el perímetro, si es circular, sería 2pi.
Entonces 2 veces pi a la vuelta de 360 grados por su radio del perímetro del círculo, y lógicamente que esta es la altura o pongámosle x, la longitud por x, nos da, si quieren, de la superficie, ¿no? Pero estamos hablando, si quieren, de esta parte de aquí, ¿no? De este cilindro, así. Y la tapa también la necesitamos, ¿no? A veces una tapa es media circular, así, media circular. Supongamos que sea recta, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esa superficie que es el perímetro del cono, del tronco, si quieren, y necesitamos la tapa, ¿no? Tapa de aquí y tapa de acá. Nosotros la estamos considerando una circunferencia, entonces va a ser pi por r, ¿no? El área de esa circunferencia es pi r cuadrado. Como son 2, multiplico por 2. Entonces, esa sumatoria resulta ser que es el área, ¿no? Entonces, si sumamos eso, 2 por 2, 4, 4 factorizamos, 4, 2 más 2, no sería, factorizamos 2 pi r, que es el perímetro, y aquí factorizamos x más r, ¿no? Normal, la anterior sí fue normal. Esta porque hemos cumplido el tiempo necesario, la anterior se bloqueó, no sé por qué. Alguna interferencia, el clima, no sabe. Bien, entonces decíamos que habíamos encontrado la superficie y también el volumen. Entonces teníamos nosotros que definir el área mínima y el volumen máximo. ¿Listo? Entonces el área mínima, nosotros con el área mínima estamos definiendo el material mínimo necesario para realizar y que entre un volumen máximo a ese tanque, ¿no? Entonces, sin desperdiciar, digamos, un mínimo de material y tampoco que nos falte la capacidad del volumen. Porque nosotros queremos 30, queremos 31, no queremos 29, queremos 30. Entonces, nosotros con ese material mínimo vamos a hacer que entre lo máximo en volumen, en este caso de 30 metros cúbicos, ¿no? Pero fíjense ustedes, si nosotros con el material mínimo que compremos, si compramos un poquito más, no se olviden que el material que nosotros estamos usando no se vuelve a reutilizar. Entonces se desperdicia y esto es antieconómico. Lo mismo ocurre en cualquier otra situación. Nosotros necesitamos el mínimo necesario para realizar lo que nos interesa. O sea, lo justo, que no sobre, que ni falta, para hacer lo que nos interesa, el resultado final. Por decir, una vivienda, si ustedes quieren construir, necesitamos hacer una vivienda de 3 dormitorios, o quiero un cuarto, si quiero. Un cuarto de 4x4, no quiero de más, y debo comprar el material justo y necesario. Ustedes saben que a veces cuando compramos más ladrillo, más pintura, se sobra y a veces se desperdicia, ¿no? Entonces nosotros debemos comprar justo lo necesario para esa área máxima que queremos hacer nosotros, en este caso pintar. Entonces debemos definir cuánto de pintura debemos utilizar para que así no se desperdicie. En fin, la pintura, digamos, a veces se lo tapa y se puede reutilizar, pero no es lo mismo cuando está nuevo, ¿no? Pero en otras cosas no se puede hacer eso. En algunas cosas sí se puede guardar, en otras no, se desperdicia y eso es dinero que se desperdicia. Entonces la optimización es esto, que nosotros debemos comprar
lo mínimo necesario para hacer que cubra ese volumen máximo que nos interesa llenar. ¿Ya? A eso llamamos optimización. ¿Ya? Lo óptimo necesario. Y para continuar con este tema, vamos a definir una serie de conceptos desde el punto de vista de nuestra materia. ¿Listo? Bien, entonces vamos con los conceptos dentro del tema de optimización. Acá nosotros vamos a ir definiendo algunos conceptos correspondientes al tema de optimización. Vamos a definir los valores extremos de la función, en este caso una función de varias variables, ¿no? Entonces, que dentro de los valores extremos debemos conocer qué son los extremos de función de varias variables, ¿ya? Y vamos por ello. Entonces, nosotros empezamos con este concepto. Dice que si una función de dos variables admite un máximo local en un punto x0 y y0, si él existe en una región abierta R, o sea aquí, si ustedes ven en X y en Y, es totalmente abierto la región. X0 y Y0, un punto tal que la función deba cumplir esta condición, que la función en cualquier punto debe ser menor o igual en el punto que nos da, para todo valor de X y Y que sea definido. A ver, veamos. Si ustedes ven la parte azul, es una función de dos variables, o sea, una superficie en el espacio tridimensional y que tiene una especie de una lomita. Si ustedes ven, asumimos un punto x0 y y0 y resulta que ese punto del plano x y y hasta el punto máximo de la función está definiendo el punto x0 y y0 z0, ¿cierto? Entonces ahí decimos que hay máximo local. ¿Por qué? Porque si yo tomo otro punto, fíjense ustedes, aquí yo voy a tomar otro punto, cualquiera que no sea el punto x0 y y0, si quieren ponemos aquí ese punto y lo desplazamos hacia arriba. Y fíjense que va a llegar a ese sector. Ese sector, que podemos decirle que este es el punto. Llegamos ahí. Así que, ya, es el punto que tenemos ahí. Vamos a hacerlo un poco más grandecito. Ese es el punto. ¿Listo? Este punto, si ustedes ven este valor de aquí, esta alturita, si ven, cualquiera, que es X, X, Y cualquiera, le llamamos f de X, Y. ¿Ya? F de X. Y este de acá resulta ser F de X0 y 0. Fíjense ustedes que nos dice que F de X y Y siempre va a ser menor a F de X0 y Y0. Si eso es así, estamos hablando de un máximo local. ¿Ya? O sea, fíjense ustedes que si yo tomo otro punto acá, aquí si quieren, ese valor F de X y Y sigue siendo siempre menor. Tomo otro acá, va a seguir siendo de siempre menor. Tomo acá, puede ser,
fíjense que sigue siendo menor, porque este punto de acá es el superior, el máximo. ¿Ya? Entonces, por eso es que esa condición sí o sí debe cumplirse. Esta. ¿Ya? Entonces ahí decimos que hay máximo local. Bien. Vamos a borrar eso y continuar. Ahora vamos a lo contrario. La función, fíjense, la función está invertida, la que está en color celeste, y está para abajo. Dice que la función de dos variables admite, hay un mínimo local ahí, en X0 y Y0, si él existe en una región cualquiera de R conteniendo a CD, es decir, X0 y Y0, CD. Entonces decimos que X0, f de X y Y va a ser mayor siempre a f de X o CD. ¿Sí? Este podemos decirle C, C y este D, en vez de llamar X0. ¿Ya? O sea, en este punto CD. Aquí le llamamos CD, ¿sí? Entonces aquí sería F de CD. ¿Ya? Esa distancia desde el plano hasta el punto inferior de esa superficie. Entonces cualquier otro punto que hallemos siempre va a ser que f de x y y va a ser mayor a eso, ¿no? Al punto que estamos analizando. Entonces aquí debe decir 0. ¿Ya? Bien. Entonces ahí decimos que hay mínimo local. Esa es la condición para que veamos a simple vista que hay un mínimo local. Y lo vemos gráficamente, cualquier valor que tomemos aquí va a ser mucho mayor a este FCD. O acá, o allá atrás, no sé. Siempre va a ser mayor de este. Bien. Entonces ya que nos está diciendo que cualquier función puede tener mínimo, puede tener máximo. Y las condiciones para definirla las tenemos indicadas. Que cuando es mínimo, el valor cualquiera, x, y, va a ser siempre mayor al valor del punto que nos da. ¿Ya? O viceversa si es que existe máximo. Continuamos. Acá, fíjense, la función nos dice continua sobre la región cerrada, ilimitada en todo momento, o máximo en el punto x0 y y0. O sea, que quiere decir que tenemos una función donde va a haber máximos y mínimos, ¿no? Si eso sucede, entonces quiere decir que cualquier valor que tomemos, vamos a considerar que si es mayor, lógicamente que hay, en este caso, hay máximo y también mínimo. Por lo tanto, podemos expresarlo de esta forma. Y ahí nos dice que hay máximo, que hay mínimo. Entonces, lo de arriba consideramos máximo local y abajo mínimo local. O sea, que en una función puede haber máximos y mínimos, eso nos está diciendo. No como en los casos anteriores que había máximo solamente o que había mínimo solamente, ¿no? Entonces aquí hay la combinación de esto. Bien, entonces nosotros vemos acá y nos dice que los máximos y mínimos locales de la función, cualquier función de 2, 3, 4, 5 variables, son los extremos locales. Fíjense que ya comenzamos a aclarar algunos conceptos. Llamamos extremos locales a lo que son los máximos y mínimos. Entonces, esos son llamados extremos locales.
A los extremos locales se los conoce también como extremos relativos. Entonces eso es importante tener en cuenta. Que los extremos relativos también se los llaman extremos locales. En los extremos también se mezclan máximo absoluto y mínimo, ¿no? Y mínimo absoluto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay bastante máximo y bastante mínimo. Aquí, por ejemplo, este valor de acá, vamos a ponerlo. Este de aquí, entre todos los máximos que vemos aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro máximo y aquí hay otro. O sea, hay infinidad de máximos. Pero hay uno que es mayor. A ese le llamamos máximo absoluto, ¿no? O sea, este es el máximo absoluto. ¿Listo? El mayor de los máximos. Y también hay mínimo absoluto. Los mínimos están acá abajo. A ver, pongámoslos aquí. Aquí hay un mínimo. Ahí, supongamos que hay un mínimo. Aquí hay otro mínimo. Ahí hay otro mínimo. Ahí hay otro mínimo. ¿Ya? Ahí hay otro mínimo. Ahí hay otro mínimo por ahí escondido. Acá hay otro. Y aquí hay otro. Y pueden haber más. Entonces, dentro de esos mínimos hay uno mínimo de todos los mínimos. Supongamos que sea este de aquí. Este es el mínimo de todo esto. Entonces, el mínimo de los mínimos resulta ser el mínimo absoluto. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. O sea, hay una función que puede tener varios máximos y varios mínimos. Y nos piden el máximo y mínimo absoluto cuando hayan ellos. Bien, vamos a borrar y continuar. Entonces, vamos definiendo algunos conceptos que son importantes. Acá, fíjense ustedes, decimos si la función f de x, y ya sabemos que es un extremo local, o sea, es un máximo o un mínimo. O también puedo decir yo, si yo tengo un hilo, supongamos así, y este de acá, este es un extremo, ¿no? Este también es un extremo. ¿Sí? Pero aquí también tenemos extremos, ¿no? Aquí también tenemos extremos. Porque ya hemos definido eso. Hay extremos aquí, hay extremos aquí. A eso llamamos extremo, ¿cierto? Entonces, pero nosotros estamos analizando no un hilo, estamos analizando una superficie. Entonces podríamos decir que aquí este es un extremo que representa una superficie, ¿no? Y aquí, lógicamente, estamos hablando de una superficie montañosa. Entonces va a ser difícil que damos un extremo acá. ¿Listo? Bien, entonces si ustedes ven, a eso es lo que llamamos extremo local. Entonces decimos que un extremo local en el punto x0 y y0, donde admite derivadas parciales, primeras y continuas, o sea, son diferenciables. El plano tangente a la superficie representativa de ese valor, en x0 y y0, también es paralela al plano XY. O sea, toda superficie es paralela al plano XY, no olvidemos, ¿no? Su ecuación es z menos z sub 0. ¿Ya? La representamos así. De estas ecuaciones del plano tangente, podemos concluir
estas derivadas parciales. O sea, estamos definiendo que debemos hallar la derivada respecto de x, igualamos a 0, y también la derivada parcial respecto a y e igualamos a 0. Ya vamos a ver qué queremos decir con eso, ¿no? Entonces agreguemos inmediatamente que, como el caso de las funciones de una sola variable, hay un extremo local, y puede tomar el lugar de x y y sin que la una o la otra de las derivadas parciales no existan en ese punto. Como los pares x y y de cual acabamos de hablar son importantes en busca de los extremos locales, ellos llevan un nombre particular. Bien, fíjense ustedes que se relaciona a esto que hemos estado hablando aquí, ¿no? Pero lo vamos a aclarar más con un ejercicio, ¿no? Esta parte de acá lo vamos a aclarar con un ejemplo. Bien. Tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Tenemos la función, una función de dos variables, 1 más x cuadrado más y cuadrado, sobre el dominio delimitado por x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Hay unos que están hablando, hay otros que están garabateando. Por favor, retírense si no son del grupo, ¿ya? Bueno, a nadie obligamos que estén acá. También, si son del grupo. Seguimos con nuestro ejercicio. Entonces nos dan la función sobre el dominio delimitado, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Y nos dice determinar los valores de la función. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Nosotros, fíjense, si graficamos nuestra función, nos da esa superficie, ¿no? Para un parábola abierto hacia arriba. Y fíjense que este es como si tuviésemos un forro de un dedo que nos sacamos el dedo y queda el cuerito, ¿no? Entonces ustedes ven un extremo de la punta del dedo, si quieren, y otro extremo donde cortamos el dedo. Podemos decir así. Y eso es lo que queremos hallar. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, aquí estamos hablando de los extremos, aquí evidentemente vemos que hay un mínimo, ¿no? Entonces eso vamos a definir. Pero acá estamos hablando de extremos, no estamos hablando de mínimo ni máximo. El dominio considerado en el disco cerrado sobre R de radio 2. Bueno, ¿qué hacemos para ello? Derivamos la función respecto a x. Esta función yo la derivo respecto a x y nos sale 2x. Respecto a y, 2y. Entonces, si yo reemplazo los valores correspondientes, vamos a salir que valores x es 0. Fíjense, 2x, 2y. Si despejamos a x, x0 y y0. Ahí hay un valor extremo, ¿cierto? Porque esa es la condición que nos dice que debemos hallar la derivada respecto a x, respecto a y, para definir un valor extremo. Entonces yo sé que en x0 y y0 hay un valor extremo. Me voy a mi ecuación, x0 y y0, y resulta que z es 1. Por eso que aquí tomamos este valor. x0 y y0 sale que es 1, ¿no? O sea que está satisfaciendo la ecuación que hemos encontrado acá, ¿no? Bien, fíjense entonces que si la función está definiendo así, que cuando z es 1, resulta que x0 y y0 igual a 0, ¿no? ¿Qué sucede aquí? O sea, ¿qué sucede cuando una expresión es de esta forma? X cuadrado más y cuadrado igual a 0. No nos olvidemos que decimos nosotros z1
Si Z1 y aquí tengo 1, igualamos ambos, nos va a salir 0. Y nos queda esta expresión. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? A ver, jóvenes, ¿qué nos expresa esa ecuación? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué nos expresa? Conferencia. Se aproxima a una circunferencia. Bien. Pero para que haya circunferencia debe haber radio, ¿cierto? Y aquí no hay. Entonces, para que se verifique eso, ¿qué debemos hacer? Que X sea 0 y Y 0, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos que cumple esa ecuación, ¿no? Por lo tanto, para que se verifique, X debe ser 0 y Y 0. En este caso, Z es 1, ¿cierto? Entonces ahí, con ese punto, se verifica esta ecuación, ¿cierto? Bien. Entonces, nosotros estamos definiendo ahí una terna ordinal. Si ustedes ven aquí, X 0, Y 0 y Z aquí vale 1. O sea que estamos hallando este punto. Tengo un punto, 0, 0, 1. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa si Z es 2? Este es 2. ¿Qué pasa si Z es 2? O sea, no nos olvidemos que aquí este es 1, esta es la ecuación. Más X cuadrado 2. Más Y al cuadrado. Esto decíamos que Z es igual a 2. Este pasa al otro miembro y resulta que esto me va a quedar así. Más Y cuadrado igual 1, ¿no? Me queda así, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estamos viendo, entonces estamos teniendo que hay un radio. O sea que justo aquí hay un radio. De radio 1. Yo sigo aumentando a 3. Aquí me va a aparecer otro radio. Y fíjense que seguimos nosotros. Y el radio sigue creciendo. Entonces aquí va a seguir creciendo. ¿Ya? Y me está formando la superficie. Bien. Pero si yo sigo aumentando Z, esto sigue creciendo. Sigue creciendo. O sea, que es infinito. Esto es a seguir. Va a seguir hasta allá. ¿Ya? Bien, joven. Pero nos dice que hay un extremo ahí, en eso no sé dónde, y eso es lo que nos indica. Entonces, por eso es que decimos que X0 debe ser distinto en el punto 0, ¿no? No va a ser ahí. En 0, 0 no hay 0. O sea, no existe un valor. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos dice? Fíjense que aquí nos dice, si nos da la función, sobre el dominio delimitado entre X cuadrado y Y cuadrado, es menor o igual a 4. Determinar los valores extremos de la función. Entonces aquí hemos hallado un valor extremo. Este es un valor extremo. ¿Y el otro dónde va a estar? ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un valor extremo, que es este de aquí abajo. Y acá nos va a definir esta condición. ¿Ya? Para eso, ¿qué hacemos? Yo defino valores
A y B son valores arbitrarios, pero eso sí la condición es 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Mi función, si ustedes ven f de AB, vamos a hacerlo con otro color, f de AB, eso va a ser igual a 1 más A cuadrado más B cuadrado. ¿Cierto? Pero acá nos dice lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí nos dice que debe ser menor o igual a 4. Entonces, este valor es 4. Porque es menor o igual a 4. Entonces, ponemos 4. Por lo tanto, ese valor va a ser 1 más 4 es 5. ¿No? ¿Ya? Mi otro extremo va a estar aquí. Entonces, si ustedes ven este pedacito de acá, es f de 0, 0. F de 0, 0. Y el otro va a ser el 5. ¿No? 1, 2, 3, 4. Igual aquí, 5. Este sería f de AB, que es igual a 5. Entonces, ese es el otro extremo, que justo está aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos un extremo que es un valor mínimo y tenemos otro extremo que no es ni mínimo ni máximo, es un extremo, donde yo estoy diciendo hasta aquí, no más joven. ¿Ya? Entonces, f de AB nos dice que es el valor igual a 5. Preguntas, jóvenes. Estamos hablando de valores extremos. También podemos decir que este es un mínimo, por si acaso. Ese valor es, lo tenemos aquí, 0, 0, 1. Hola, pregunta. Ninguna, ingeniero. Ninguna. Quedamos ahí entonces, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Porque algunos ya no deben estar aquí. Ya se han ido a su otra clase. Quedamos ahí, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ninguna pregunta? Nuevo. Hasta luego.